Bueno, hoy vamos a hablar de los tatuajes con anestesia general que están tan de moda ahora entre los famosos, bueno, entre los famosos o la gente que tiene mucha pasta, ¿vale? A ver, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues, a ver, lo primero hay que planificar el diseño. Hay veces que el cliente habla solamente con, bueno, su tatuador favorito, y este se encarga pues de buscarse otros tatuadores que o sea, vayan a hacer más o menos el mismo estilo que él quiere para el diseño, y otras veces que bueno, pues que se lo encarga a 4 tatuadores que a él le gusten. Entonces tienen que coordinarse entre ellos para unificar, digamos, el estilo, para que esto luego se vea algo bueno, pues chulo, ¿no? No se vean ahí parches de distintos estilos. Esto es como la Capilla Sixtina. Luego entre ellos tienen que bueno, pues coordinarse para, pues tú haces este cuadrante, yo hago este cuadrante, tú haces el otro, ¿vale? Luego, mientras tanto, el cliente pues se va a una consulta médica, se hace análisis, se hace pruebas para ver si le pueden aplicar la anestesia general sin riesgos de que le den un ataque al corazón o de que tenga bueno, pues si tiene la presión arterial alta o baja o tal. Tienen que estudiar todas las posibilidades, más que nada para que no se les muera en el quirófano. Bueno, una vez que hacen todos estos estudios y dicen, pues mira, sí, te puedes tatuar con anestesia general, entonces nada, alquilan bueno, en un hospital de prestigio, claro, no van a ir a cualquier sitio, en un hospital de prestigio, alquilan un quirófano, y en ese quirófano pues nada, va un anestesista y como mínimo un médico. ¿Por qué? Porque cualquier fluctuación en el monitor de cualquier cosa necesitan resolver el problema con rapidez. El anestesista está, pues eso, para controlar las drogas que te van metiendo, porque al final la anestesia son drogas. Bueno, pues él va controlando que vayan haciendo efecto, que no le suban ni le bajen pulsaciones, la presión arterial, tal, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y el médico está allí pues para resolver cualquier problema que pueda surgir, resolverlo con rapidez y en el menor tiempo posible. Todo esto mientras, yo qué sé, 4 tatuadores, 3, los que hayan elegido, estén ahí dándolo todo en el menor tiempo posible, porque cuanta más anestesia se le dé al paciente, más riesgos hay, y luego más difícil va a ser de echar esa anestesia. Bueno, cuando ya acaba el último, lo que hacen es desenchufan todas las historias de anestesia, toda la pesta que le hayan tenido que poner, y se van a la sala de recuperación. En la sala de recuperación están allí, bueno, pues monitorizados por unas enfermeras, también para que mientras echan la anestesia, bueno, pues todos los monitores estén correctamente y no haya ningún problema. Si no, tendrían que coger y llamar al médico para que se solucionase rápidamente. Vamos a ver, pasado X tiempo no echa la anestesia, pues lo que hacen es sondar para sacar la anestesia. La anestesia hay que sacarla sí o sí, ¿vale?
y bueno, pues tendrían que coger y bueno, y decirle, pues mira, ahora cuando el cliente ya esté recuperado, ahora tienes que tomarte esto para el dolor, lo mejor es ponerle un parche de segunda piel para que no haya infecciones ni haya nada, porque a ver, son áreas muy grandes las que se está tatuando. Y bueno, nada, no sé, imaginaros la cantidad de dinero que puede costar esto. El alquiler del hospital, el anestesista, que es lo que en una intervención quirúrgica es lo que más caro es, médico, tatuadores que no van a ser tatuadores de barrio, o sea, son gente que cobran bien, enfermeras para después, bueno, o sea que es un pastizal. Es lo que tiene ser muy rico y estar refaciado. Entonces, bueno, no te importan riesgos ni te importa nada, ¿vale? Pues esto es lo que consiste todo eso. Venga, hasta luego.